Tenemos un gran invitado. Sí, señor. Don Luis Mesina. Que también vio Reclames, probablemente. Sí, probablemente. Sí. Bueno, participa en la Confederación Bancaria y Sectores Financieros, pero también fue presidente. ¿Era presidente de la Nomad FP? ¿Era presidente ese cargo o no, Luis? No, vocero. Vocero de Sí. Nomad FP. Está dueño. Así ya No. era el dueño. Mentira, no. Él siempre fue muy Es que es democrático. un movimiento muy grande, así Sí, que es por difícil eso. ser sí. Pero hoy vamos a conversar de algo que está pasando. Queremos hablar de coyuntura también, un poquito de... Porque el sector bancario tiene harto que decir. El otro día el diputado Winter, si usted me permite, una introducción, Sí. don Luis. El diputado Winter decía que en un momento determinado los medios de comunicación estaban manejados por dueños de bancos, ¿no? El Mercurio por el Banco de Edwards en su momento, la Tercera por el Banco Itaú, el señor Sayé, Mega por el Banco Falabella del señor Heller y por supuesto Luxich en Banco Chile. en Banco Chile. O sea, siempre hay una conexión, decía Winter, entre la banca y los medios de comunicación. Y entonces eso tiene algo, ¿no? ¿Y usted por qué cree que va en ese sentido? ¿Por qué lo hacen aquellos que son dueños de banco también de un medio de comunicación que no les reporta plata? Bueno, es evidente que la propiedad de los medios de comunicación genera un poder inmensamente, yo diría, muy grande en este país. Es poder político. Y efectivamente, como bien dices tú, hay inversiones que se hacen en estos medios que no reportan réditos. El caso, yo diría más claro, es el caso del Banco Chile, o Andrónico Luxi, que invierte en Canal 13 y no lo reporta utilidades, sino más bien pérdidas. Pero hay un poder detrás de eso, un poder omnímodo, que le permite a esta gente acceder al control de otras instituciones por las cuales sí les reportan muchos beneficios. El caso de Álvaro Sayé, que es un empresario que en las últimas 2 décadas, un poco más, hizo una fortuna impresionante. Yo lo conocí por una casualidad porque llegó en representación del Grupo Humor a la propiedad del Banco Sorno y la Unión, ahí por el año 86. Después compraron el Banco del Trabajo y finalmente terminaron vendiéndoselo al Banco Santander. Eso le permitió acceder al Core Group o Core Banca, que fue un grupo que él creó, era el antiguo Banco Concepción. Bueno, y de ahí el dominio en los medios de comunicación, la Tercera y otros medios adicionales. Entonces hay poder político, porque a través de ese poder político tú corrompes las instituciones del Estado, que duda acá es lo que estamos viviendo hoy día, corrompes las instituciones del Estado y eso implica debilitarlas. Y al estar débiles estas instituciones, bueno, tú que eres un hombre poderoso puedes hacer y deshacer respecto de tus intereses y logras acceder a mucha información, yo diría, privilegiada. Este país, y creo que hay que decirlo con mucha fuerza hoy día, ya cayó al despeñadero de la corrupción y es lamentable y tenemos que hacer un esfuerzo en la comunidad en su conjunto por tratar de evitar que toquemos fondo, porque lo que estamos viendo hoy día no solamente son actos absolutamente reñidos con la moral de nuestro país, sino lo que es más grave, y esto sí que yo lo considero preocupante, es la instalación de un discurso llevado adelante de manera tan arrogante, soberbia, prepotente por parte de Marcela Cubillo y el séquito de sus seguidores respecto a que esto es una cosa absolutamente normal. Claro. Esto es lo grave, es decir, si la corrupción por sujetos que operan en el mundo, comillas, de instituciones privadas, pero con recursos públicos, como es el caso de la Universidad San Sebastián, y no esta, sino que muchas otras más, entonces estamos en presencia de la corrupción total de la institucionalidad de este país. Es decir, este es un Estado fallido, porque no es capaz de responder a los requerimientos que la sociedad se pregunta, se formula. Sí, en eso mismo, la reacción de la derecha a esto mismo. Por un lado está la reacción de Marcela Cubillo, que se enfrenta, que va directo, que le dice, bueno, pues todo está metido, etcétera, y otros que quieren hacerla por el lado y hacer acusaciones constitucionales. Hoy día ya acá. Sí. Entonces, esa es la reacción. ¿Qué esperaría usted de una reacción un poco más lógica, con sentido, búsqueda de responsables, sanear la Si tuviéramos que institucionalidad? asesorar a la derecha. Sí, yo espero harto poco en realidad de la institucionalidad, de los partidos políticos. Harto poco, sí. Harto Me gusta. poco. Sí. El mejor pleonasmo de Chile, Claro, harto poco. Yo creo que lo que tenemos que aspirar y propender a
presionar también. Estos medios son muy importantes, quienes nos escuchan. Presionar para que, si es que existe esa suerte de reserva moral, yo creo que hay reserva moral en la gran mayoría de los chilenos. Reserva moral también en esa izquierda que había en este país, que enarboló durante mucho tiempo ciertos principios, ciertos valores que decían relación con imaginarse a lo menos un mundo mejor, un mundo más justo, con menos desigualdad. Y ahí en ese campo cohabitaban distintas posturas, distintas posiciones, desde posiciones más radicales a menos radicales, más conservadoras, etcétera. Pero todos apuntaban a algo que era fundamental, una suerte de moral convencional, es decir, estábamos de acuerdo sin que estuviera pactado cierta conducta de los individuos que habitábamos este territorio que consistía en respetar cuestiones básicas. O sea, yo no te robaba a ti, no te robaba de tu cartera si se te quedaba encima, ¿me entiendes? Cuestiones tan elementales. Teníamos la probidad sin saber lo que era la probidad. Yo lo digo porque he trabajado en el sistema financiero y cuando llegué muy joven a un banco, lo primero que escuché fue la palabra probidad, que me hizo mucho sentido. Y eso significa una suerte de deber ser del individuo, que no le robamos al prójimo, no le robamos a nuestro compañero, a nuestra compañera, pero hoy día se instaló desde el poder, y eso es lo más grave. Y esta suerte de arrogancia, prepotencia de Marcela Cubillo en orden a tratar de descalificar a todo y calificarlo como octubrismo a todos los que luchamos por derechos sociales, creo que es lo que requiere de una actitud mucho más firme. Y en eso yo creo que está la izquierda tradicional y el progresismo en este país en deuda, porque yo no escucho a los parlamentarios hoy día en una ofensiva, porque tendrían efectivamente, con todo lo que hemos sabido, la derecha debería estar pidiendo, suplicando en el país un poco de misericordia. Y lo que observamos es que sigue tan arrogante, al punto de que ayer hacen una presentación constitucional contra el presidente de la República, que sabíamos todos que no era más que un show, pero se atreven a hacerlo, porque no hay una fuerza que sea capaz en este país de salirle al paso con la solidez, con la fortaleza. Imagínate que, y esto tú como abogado lo sabes perfectamente, ella ha tratado de instalar la idea de la libertad de empresa con la libertad de enseñanza. Sí. Y esto es una agresión al profesorado. Agrede, yo diría, los principios fundamentales de la educación. Y además transgrede la norma. Ella ha demostrado soberbia, prepotencia, altanería, pero sobre todo yo creo que lo que más la califica a ella es como una persona absolutamente ignorante. Yo creo que eso es ella. Creo que los demás calificativos que atentan más bien contra su personalidad, creo que lo mejor es calificarla respecto de lo que ella es fuera de sí. Y ella es una persona tremendamente ignorante. Y eso pocos se lo han dicho y creo que es lo que devela además que muchos de estos sujetos que están investidos de una suerte, no sé, facultades superlativa en el conocimiento, el caso de Hermosilla, un miserable sujeto que la prensa le reconocía la calidad de abogado influyente. ¿Qué influyente? Si es un tipo que además en el derecho es bastante precario. Yo invito a la gente que no siendo abogado tiene algún dominio sobre principios de filosofía, se daría cuenta perfectamente que estamos frente a un timador de baja monta, pero que en este país adquiere relevancia porque justamente se le permite, los medios se los permiten, los periodistas en gran medida se los permiten. Yo escuché la entrevista que le hizo uno de estos periodistas famosos del Mega a Marcela Cubillos. ¿Quién fue? Este que entrevistó también, su entrevista ícono, que le hizo a José Piñera, ¿te acuerdas? Sí, que salió choreado José Piñera. ¿Cómo que se llama? Bueno, es famoso, el del Mega. Sí. Pero fue patético cómo lo aplastó Marcela Cubillos, cómo lo aplastó a él, también como lo había aplastado antes José Piñera. Eso devela que muchos periodistas en este país son prepotentes con los más débiles, son prepotentes con aquellos que no tienen acceso al poder, pero frente a los grandes poderosos, a los grandes potentados de este país, muestran una... Y los amigos de sus empleadores en el canal. Evidente. Bueno, ahora, yo quiero discrepar un poco contigo porque creo que eres generoso hasta otro nivel al decir que el problema de Cubillo es su ignorancia. Yo creo que aquí Cubillos de ignorante no tiene nada. Yo creo que aquí todo es deliberado, es decidido, es planificado. Yo creo que tu generosidad sobrepasa todo límite al decir que su problema es ser ignorante. ¿No crees tú que aquí hay
absoluta deliberación de O sea, cuando fue pillada, dices tú. Bueno, dándote crédito, bueno, puede que tengas razón, sí, pero puede que sea generoso al decirle ignorante, eso fuese, no más. Es peor. Si eso fuese así, claro, entonces, bueno, ¿qué nos queda? Cerrar por fuera solamente, porque en realidad, si es tanta la desfachatez de sujetos que han operado sobre la base de premeditación, es decir, habría dolo, en toda su conducta ¿Sí? habría dolo, ¿no es cierto? Porque segura, yo diría, consciente de que ese acto le va a reportar beneficios, sabiendo que está vulnerando la ley, es dolo. Entonces, cuando se cometen delitos de acción pública, ¿sí?, en el campo penal, cualquiera puede recurrir a la justicia para cobrar. Entonces, nosotros deberíamos interpelar a los abogados, no a los abogados, a los políticos, a los diputados, para que interpelen, para que recurran judicialmente. Lo hicieron Sí. Ciccardini y el, ¿cómo se llama el otro italiano? Manuchetti. Daniel Manuchetti. Quiero hablarte de eso, de la disputa del relato. Tú dijiste que la izquierda estaba al debe en eso. Nosotros siempre lo hemos mantenido acá. No me refería en particular a este medio, me refería No, en no, general. no, ¿Sí? no, no, no. Entiendo, ya. No, A la izquierda. Sí, sí, la sí, sí. izquierda se ¿Cómo? queda al debe en el relato, en el salir al contraataque, Así digamos, de las ideas, Sí, finalmente. Mains Woman. Ya. Sí, lo que dice Womansplaining. ella. Womansplaining. Le Eso estoy es, explicando eso es. lo que quiso No, decir sí, Stingo. porque no alcancé. Sí, Bien, se entendió ahora. Haciendo un girlsplaining brutal. No, está bien, sí, me da lo mismo, me da lo mismo. Y eso creo que es lo que tú dijiste en un momento, lo quería retomar por eso mismo, porque en el fondo no es este medio, es la izquierda en general. De hecho, yo enumero meto en este grupo al gobierno, a los diputados, bueno, los senadores, ¿para qué decir? Si son, Sí, claro, pero lo peor si que hay. ni existen. Pero si hay diputados, si está el gobierno que puede hacer una disputa del relato, y hoy día, como tú dices, podrían decir, a ver, ¿cuánto van a ceder ustedes en todas estas cosas que nos han obstaculizado para que esta cuestión funcione? Porque ahora están en el suelo, bueno, ya, veamos el cambio en pensiones, veámosla. ¿Pero qué? ¿Va a ser, nos vamos a reír todos, nos vamos a abrazar, nos vamos a tomar una cervecita mirando cómo friegan y eso va a pasar? No puede ser. Bueno, es que esa es la cotidianidad de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Piensa tú cuando el fallo de la Corte Suprema obligó a la ISAPRE a tener que pagar una deuda. ¿Quién intervino? Intervino el poder constituido. Intervino el gobierno, la oposición, el oficialismo para pactar un acuerdo espurio. Mira, a nadie le han devuelto dinero. A nadie. Y además los excedentes a partir de este año no van a seguir operando. No Entonces, existen. ¿quién salvó a la ISAPRES? La clase política de este país. La clase política. Entonces alguien dirá, no, yo no estuve, pero yo me he dedicado a ver la votación de estos parlamentarios que se ufanan muchas veces un discurso crítico. ¿Cómo votaron para salvar la ISAPRE? No hay diputados que se pongan contra esta marea de corrupción. Bueno, este par de diputados, los de apellido, los de origen italiano, Manuchetti y Ciccardini, están haciendo algo que es bastante interesante. En algunas cosas yo a veces tenía diferencias con ellos respecto de algunas materias sobre las que se pronunciaron, pero creo que en esto han estado bastante bien. Y hay que reconocerlo, hay que apoyar a aquellos diputados que están dispuestos a dar la pelea. No a los que hacen discurso, no a los que hacen permanentemente discurso respecto de una cierta conducta, pero finalmente terminan, yo diría, sujetos a las políticas que dicta, y yo siempre lo repito, el ministro de Hacienda, el que manda en este país, porque el que dirige el Estado chileno, desde el punto de vista del oficialismo, sigue siendo el ministro Marcel. Ahora, tú preguntabas, bueno, ¿cuál es la confianza y la esperanza? Yo soy de aquellos que cree que solamente podemos revertirlo las organizaciones genuinas del mundo social, del mundo sindical, aunque estén a muy mal traer hoy día. Nosotros hemos estado conversando con el colegio de profesores, con organizaciones vinculadas a la salud, planteándole que las mismas reivindicaciones que se levantaron el 18 de octubre, estamos a 18 días de conmemorar un 5º aniversario, y tú observas cuáles son las consecuencias, los resultados de esas demandas, estamos peor, mucho peor que antes. Peor en salud, en pensiones, en educación, vivienda no hablemos. Como se ha agudizado el tema en los últimos 5 años respecto al surgimiento de campamentos en el país. Entonces, es preciso que nosotros salgamos públicamente a disputar, no solamente, y en eso creo que tienes razón tú, el relato. ¿Quién instala el libreto sobre la base de qué contenidos
Porque si el contenido sigue siendo esta suerte de soslayar la responsabilidad que le cae al mundo privado respecto al manejo de los recursos públicos, entonces, bueno, estamos totalmente mal, estamos muy mal en el país. Yo tengo una pregunta, Luis, porque mientras hablabas al comienzo del sector bancario, ¿cierto? Yo me devolví en el tiempo a la crisis de 82, 83, cuando justamente la banca privada hizo préstamos blandos a sus amiguitos que después no podían devolver la plata y ahí tuvimos crisis económica enorme, un colapso total, el PEM y el PO y el desempleo en 30 y 40%. Y el salvataje después de los bancos. Y los salvatajes. Ahora, el problema ahí de las acciones de los privados, porque los Chicago Boys dicen, bueno, asunto de los privados es un asunto de ellos. Sí, hasta que uno tiene el colapso total y después el gobierno tiene que hacerse responsable. Estado, claro. Ese Exacto. discurso que asuntos entre privados es una mentira, comprobado históricamente cada vez que lo dicen, porque después dejan la escoba. Ahora, lo que hemos visto con el caso de Hermosilla y este debate sobre Marcela Cubillos es cómo hay acciones de privados con platas públicas, que es de esa forma de pasar plata a los amigos, que genera, bueno, mientras que es plata del Estado, no hay un problema para ellos, porque es plata regular. ¿Ves en el sector bancario esas mismas prácticas que podrían generar problemas, como han pasado porque el mercado de capitales, así como las AFP, prestan a sus amigos? ¿Esto es una situación preocupante en términos de la estabilidad del país? Hay más control, preguntas tú. Pues yo creo que después de la crisis sí. Sí, yo mira, el sistema bancario del año 82-83, cuando se produce la gran crisis, efectivamente, como bien señalas tú, los que eran propietarios perdieron los bancos, pero la banca fue salvada por el Estado, porque los pasivos, que eran gigantescos, fueron comprados justamente por el Banco Central, la famosa deuda subordinada. Que lo pagaron hace como 3 años. Mira, siempre se De vuelta. destacaba a Hernán Vigi, un sujeto bastante peculiar del país. Se le reconocía el mérito de haber tenido la capacidad ingenieril de crear esta fórmula contable de que el central comprara pasivos y al final te generara liberación de activos para que tú siguieras funcionando como banco. Fue en realidad bastante interesante. ¿Cuál fue el problema? El problema es que lo pagó Chile con el PEN y el POC, lo que estabas recién hablando tú, que fue un empleo absolutamente, yo diría, casi Precario, esclavizante, sí. cuyas Vergonzoso. consecuencias, esos trabajadores que hicieron el costo, la están pagando hoy día, porque las pensiones que tiene esa gente claro, son miserables. Entonces, al final lo paga la gente más pobre. Ahora, respecto a la crisis del 2008, se produjeron, y del 82, pero el 2008 particularmente, hay unas famosas normas que para los auditores van a sonar pueden ser media pedantería decirlo, pero existen normas de Basilea que establecieron ciertos resguardos para los bancos. O sea, los bancos, producto de la crisis, se tomaron medidas internacionales que exigen que el capital y reserva de las instituciones esté mucho más supervisado, por lo tanto, están menos expuestos. Ya, hay más estabilidad. Sí, en el hay sistema más real. estabilidad. Sí, hay un poquito más de estabilidad, diría yo, respecto a lo que había antes. Ahora, de que los dueños de los bancos, y este otro tema, el que los dueños de los bancos no estén en concomitancia con estas actitudes reñidas. Bueno, el caso, pensemos, Banco BCI, cuyo propietario es Luis Enrique Yarur, estuvieron involucrados en el tema FAXA, en el tema de la colusión de las farmacias. De las farmacias. ¿El dueño de FASA? Sí, bueno, entonces uno cuando empieza a mirar cómo se ha producido la riqueza, bueno, esto es francamente increíble. Mira, yo quería un dato para recordar, porque como estamos a 18 días de octubre, es relevante que no perdamos de vista que las demandas absolutamente legítimas siguen absolutamente vigentes. Por favor. Pero no, un dato que publicó Fundación Sol en la mañana que me parece tremendamente importante. Mira, solo el 2,7% de los chilenos gana más de 3 millones de pesos. El 2,7% solamente más de 3 millones de pesos. El 50% de los trabajadores gana menos de 582.000 pesos líquidos. La mitad de todos los chilenos. La Universidad de San Sebastián, el 2023, recibió de parte del Estado, directa e indirectamente, a través del CAE o a través de las becas, el 45,5% del total de sus ingresos. ¿Cuánto recibió la Universidad de Chile, la universidad más grande del país? 42,1%. Entonces, si este país no es un país absolutamente... Chile igual error. ¿Ah? Eso voy a decir. Chile igual error.
O sea, esto no pasa en Argentina, en Perú ni en Bolivia, que tanto nos gusta a los chilenos muchas veces ufanarnos de que somos más grandes que ellos. Ningunear Claro, al de al lado. ningunear. Y siempre, no sé por qué en estos últimos 40 años se nos metió en la cabecita que somos más grandes que ellos. Y no somos más grandes que ellos. Somos muy parecidos a ellos. Sí, ese dato, muy buena la infografía que saca, bueno, permanentemente Fundación Sol, Sí, creo que muy entrega aportes significativos. Absolutamente. Pero yo, mira, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, si vale la palabra, superlativo. Las organizaciones y medios de comunicación como estos, para seguir ganando más adeptos, porque creo que también se juega aquí el tema de la educación, y creo que estos programas hacen educación al fin de cuentas, y no solamente denuncian, porque creo que es relevante la denuncia, pero también hacer educación en términos de ir mostrándole a la gente que tenemos un camino, una posibilidad de restituir esta suerte de moral. O sea, que hay alternativa a lo que nos están presentando Exacto. todo el día, sí, claro. Y esto pasa por acabar con este modelo de lucro en el que se convirtió Chile. Es decir, todos los derechos sociales están bajo la égida del lucro. Y a mí me preocupa mucho, y esto es un mensaje también a la gente del Frente Amplio, particularmente a ellos, los otros países, que piensen un poco que va a ser una tragedia que terminen, tan un año, terminen este gobierno habiendo consolidado el negocio de los derechos sociales. No fue Piñera, son ustedes, el Frente Amplio. No Piñera, insisto, no es Piñera, porque Piñera tenía anotado acá que se hizo la fortuna de manera absolutamente ilegítima, ilegal e ilegítima. El caso del Banco Tal, Calán, caso Chispa, el escándalo financiero de Cascada, Minera Dominga. Pero ¿cuál es lo más grave? Que en el sepelio el presidente Gabriel Boric lo convirtió, lo emuló como un gran estadista, como un hombre de Estado, como un gran demócrata. Entonces tú te das cuenta que al fin de cuentas todo esto parece una comedia, pero como se repite es una tragedia, una farsa. No va a haber reforma de pensiones. Yo Esto creo es que evidente. El Congreso ha dicho que no, y la posibilidad de negociar algo es cerca a cero, creo yo. Ahora, aplaudo su moderación y razonabilidad. Yo concuerdo que el sector bancario privado hoy en día no tiene la inestabilidad que tenía en los años anteriores. Recuerdo de Basilea. Estoy hablando solamente desde el otras punto de vista cosas. financiero, ojo, porque desde el punto de vista laboral es un desastre la banca hoy día en términos de trabajadores. No solo, sí, de acuerdo que estamos hablando en términos financieros en el sentido de que no van a quebrarse. Que puedan ser capaces de respaldar, pero claro. es distinto la perspectiva financiera que la perspectiva económica. Porque una cosa es que uno no va a quebrar, otra cosa es que uno está haciendo las inversiones correctas para crecer más rápidamente. En un país como Chile, que tiene una brecha enorme con los países desarrollados, los más ricos del mundo, es súper importante esa diferencia, que no vamos a quebrarnos, perfecto, no vamos a terminar como Venezuela, pero tampoco estamos creciendo, estamos estancados. Y eso es un problema porque cada año entonces la brecha aumenta, somos más pobres que los estadounidenses, por ejemplo. ¿Cómo se puede saltar eso? El sistema de las AFP es un sistema que inyecta plata del mercado de capitales, que pasa al sector bancario privado, Así es. con un criterio de... siempre lo digo, yo estoy a favor de que el sistema de pensiones invierta en el mercado de capitales. Yo creo que es algo bueno que puede gatillar el crecimiento, pero justamente inyectar a este sector bancario que no invierte particularmente bien. Yo siempre pensé que acá el tema de las prácticas, por eso la forma en que ellos prestan, más allá de que hay más estabilidad, la manera en que ellos prestan a ciertas empresas, la manera en que ellos inyectan recursos en ciertos sectores con posibilidades de crecimiento, ¿no ven eso como una cofradía de amigos, Bueno, como pero con esa... evidente. No. que no tiene el dinamismo que No, podría yo tener? aquí probablemente que aparezco como conservador respecto a algunas Como generoso claro, con la Cubillo. muy generoso sí respecto a algunas cosas que he dicho. No, en este tema yo soy bastante radical. Creo que la banca finalmente captura una parte considerable del ahorro previsional, llamado ahorro previsional porque es salario, salario que se destina directamente al mercado de capital, y que lo usa no solamente con el sentido de beneficiar a ciertos actores afines, sino que hay aquí detrás de esto toda una estrategia que financia ideológicamente a un determinado sector del país. Y esto lo hemos dicho muchas veces, cuando las AFP capturan este gigantesco botín, que no es más que expresión monetaria de los salarios, y cuya
cuyo porcentaje, la mitad, está invertido en el exterior, lo que hacen los inversionistas de las AFP, particularmente BlackRock, que es un subcontratista, no invierte pensando en potenciar a un pequeño, mediano empresario. Invierte ideológicamente a aquellos sectores que son afines ideológicamente. Entonces, con el salario de los trabajadores, la banca y las AFP, lo que están haciendo es potenciar ideológicamente a la derecha más recalcitrante de ¿Usted dice la en zona. Empresas? Bueno, Más en ideológico. individuos y en empresas, por supuesto, en individuos y en empresas. En empresas que son propiedad de sujetos que comparten ideológicamente. Perfecto. Bueno, particularmente la UDI. Sí. La UDI es quien ha capturado mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de financiamiento de parte de los ahorros previsionales, y por eso hay tanta oposición al cambio. Si el tema, la gente nos pregunta a nosotros en las redes por qué después de tanta lucha, de tanta pelea, las AFP están prácticamente intactas. Pero yo quiero recordarle a los auditores, esto pasó desapercibido. Pasó desapercibido por las fiestas patrias. Poquito antes de las fiestas patrias se hizo una nueva versión del famoso Chile Day, que la gente conoce muy poco esto. Se realizó en París. La estrella invitada, como siempre, Mario Marcel. Hubo un foro, un panel, donde estaba Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, algunos representantes del gobierno, del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda. ¿Saben quiénes dirigía este simposio, este panel? Discutiendo respecto de cómo se ampliaba el margen de inversiones de los activos de las AFP, una discusión que nosotros debiéramos tener competencia sobre la materia, si son nuestros dineros. ¿Saben quién dirigía este panel? BlackRock, un representante de BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo. Y ese debate que se hace ahí en presencia de los dueños de las AFP, de los altos ejecutivos, no tienen la obligación de tener que reportarlo acá en Chile porque se hace fuera del país. ¿Cuántos participaron? 600 altos ejecutivos. Yo puse una información en las redes sociales. Nadie se pregunta. Ir a París a gastar dinero, primero tampoco sabemos quién lo financia. Pueden financiarlo las AFP, los grandes bancos, y van a discutir justamente política pública. ¿Qué se hace con los fondos de pensiones? Entonces yo le preguntaría a los parlamentarios, bueno, ¿han puesto alguna observación respecto a que el ministro de Hacienda rinda cuenta de sus reuniones particulares con los dueños de las AFP en París, ¿ya? En hoteles de lujo probablemente, no van a pasar hambre, y definiendo el futuro de nosotros, de los chilenos y chilenas? Entonces esto es gravísimo. Chile en eso, cuando parece caricatura y genera un poco de risa, el hecho de que digamos Chile igual error. Bueno, eso es Chile. Porque ni siquiera Milei, mira, ni siquiera Milei puede tener el descaro de lo que están haciendo en materia de manejo de los recursos públicos en Chile, los que han sido gobernantes en los últimos 40 años. No lo tienen en Argentina todavía. Todavía Milei no logra eso. Porque a lo menos tiene una prensa en Argentina, una prensa que lo golpea a diario y cotidianamente, cosa que uno se mete en las redes a ver cómo lo trata la prensa. Aquí en Chile le rinde pleitesía. Aquí el modelo goza además de los 4 canales de televisión que lo santifican al modelo económico, etcétera. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que ha planteado, y eso del BlackRock y esa no lo sabíamos. Esa conferencia, esa ponencia no lo sabíamos. Axel Christensen, que es uno de los máximos representantes para América Latina de BlackRock, ha sido comentarista en el Diario Financiero, es una personalidad recurrente, consultada por el ministerio, por los distintos ministerios de este país, que escuchan como niñitos de primero básico a un supuesto... A un rockstar. Claro. Entonces tú te das cuenta que... Pero esa es la mediocridad que expresa, porque yo digo, los diputados de este país, todos los diputados, tienen un séquito de asesores, disponen de 10 millones de pesos, aparte de lo que les pagamos a ellos, que son los mejores pagados del mundo. Bueno, ¿y por qué no le preguntan a Fundación Sol, pues? Pregúntenle a Senda, pregúntenle a los economistas que efectivamente tienen una voz crítica. ¿Por qué siguen con el mismo séquito de economistas que están santificados por Mario Marcel? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos economistas que asesoran de Revolución Democrática, de todos los centros que eran del Frente Amplio, que todos están detrás de los diputados?
¿Cuál es el discurso que repiten? El discurso de mantener el modelo económico a como dé lugar. Y eso es lamentable. Es lamentable porque, por ejemplo, frente a la materia de debate que hay respecto a pensiones, no hemos escuchado diputados que digan, no, si Mario Marcel pretende en este protocolo de acuerdo llegar en enero a establecer un 5%, 5 puntos más a las AFP, no estamos de acuerdo y queremos reponer el 6% que originalmente planteó el gobierno. Y si nos invitan a eso, vamos a votar en contra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que un diputado vote en contra? Yo francamente estoy sorprendido. Lo puedo entender, porque después le va a decir el partido, mira, votaste en contra, lamentablemente, estimado, no te vamos a poder llevar en la lista para la reelección y no vas a contar con los recursos. Pero si hubiera un diputado con cojones, con valentía, con convicción, se apoya en las organizaciones vivas de la sociedad, que están bastante a mal traer, y logras, hay muchos que han logrado presentarse candidatos buscando las firmas, el caso de Puente Alto, por ejemplo, y el caso de muchos candidatos a alcalde en provincia que han juntado las firmas. Eso devela que la ciudadanía está empezando a tomar conciencia. Ojalá tome más conciencia y más rápidamente. Queremos agradecer una vez más. ¿Quieres preguntar algo? A Luis Mesina por haber venido a nuestro programa. Al contrario. Muy claro, además. Ahí está. Bueno, hablemos de eso. Ahí está el rockstar. Es que al final el tema es esto de control de quién hace la inversión. Porque al final los sistemas de lo que Manuel Riesco siempre llama ahorro forzoso. No una cosa mala, yo siempre le he dicho, yo estoy súper a favor de ahorro forzoso. De hecho, ese concepto creo que es correcto, sí. Pero ahorro forzoso está detrás de todas las grandes transformaciones económicas y los aumentos en riqueza en el mundo. Ahorro forzoso se hizo Corea del Sur, por ejemplo, cuando hicieron la reforma agraria y pagaron recompensa a los que habían sacado la tierra. Y ese lo pusieron en programas de ahorro forzoso que financió la industrialización. Excedente, eso sí, era el excedente. El excedente de la contribución, porque lo fundamental de los sistemas de pensiones es que pagan pensiones. Ese es el primer objetivo. Claro. Que no se nos olvide. Pero si están invirtiendo, no. Claro, es como obvio. Claro. Pero es que es tan obvio. Que se nos olvida. Claro. Es tan obvio Entonces, que se nos olvida. El excedente, por supuesto, lo que pasa con los fondos de reserva es tremendamente importante. Y el ejemplo que pones tú, claro, yo diría absolutamente pertinente tenerlo presente, no olvidarse de eso. Sí. Por supuesto que, bueno, cuando uno invierte más, uno espera que haya más retorno rédito para pagarlo. Claro, rédito o retorno. Pero ojo, había retorno. Mira, qué raro, porque esta reflexión que haces tú, Hassan, por ejemplo, el mercado de renta fija este año tuvo un salto cualitativo, cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, el Fondo E, que había tenido un año muy malo el 2023, ahora se recuperó y está teniendo cerca de un 13% de rentabilidad real. Se genera una reactivación del mercado de renta fija, pero tú estás sujeto a esa volatilidad, claro, no depende de ti. Entonces, en ese sentido hay retorno. ¿Cuál es el problema? Que al fin de cuentas las pensiones siguen siendo miserables. Si ese es el problema. Si esto se tradujese al fin de que, mira, tú tienes pensiones de $1 millón, bueno, estamos bien, pero no, vamos para abajo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, muchas gracias. Oye, sí, queremos agradecer a Luis Mesina que haya estado con nosotros y comentar estos temas que están en la palestra y muy a mí me interesa mucho lo que va a pasar porque claro, lo tuvieron que patear para enero después de las elecciones, no entiende por qué, era una forma de presionar ante las elecciones, pero bueno, vamos a ver ahí. Es difícil, sí, muy difícil. Sí. Difícil que en enero haya un acuerdo porque vienen las vacaciones después. Así que el tema de las pensiones vamos a ver humo blanco el 2034. Ya, gracias Luis Mesina, gracias a todos por estar en La Voz de los que Sobran. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile en que tenemos. El que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.